luchará por siempre al lado del Señor. Lección número 12. De vuelta a Egipto. El verso a memorizar se encuentra en Jeremías 42:5. Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Hemos estado viendo a través de todo este estudio del libro de Jeremías cómo, por muy inmensa, por muy extensa que sea la gracia de Dios, ésta tiene límites, y ese límite se lo ponemos nosotros mismos. Es decir, la gracia no me puede salvar, aunque somos salvos por gracia, si yo me rehúso a aceptarla. Y no importa todo lo que haya hablado Dios, el gran ofrecimiento de esa salvación, ese amparo, cuánto le haya hablado de darles protección, paz y prosperidad. Vimos que la gran mayoría la rechazó. Solo un pequeño grupo, un pequeño remanente lo aceptó. Y es muy interesante ver que a este grupo pequeño el Señor los dejó en sus tierras, en sus hogares, como se los había prometido. Pero ellos, como Dios les había dicho, debían someterse al gobierno y las directrices del conquistador, que fue el rey Nabucodonosor, el cual eligió a Gedalías, hijo de Ahicam, para que gobernara y que se encargara de los hombres, mujeres y niños, de los pobres de la tierra, los cuales no fueron transportados a Babilonia, entre los cuales estaban Jeremías, porque recuerden que fueron elegidos primero los ricos, poderosos y los príncipes. Este Gedalías les exhortaba a que no tuvieran miedo, que debían habitar la tierra y, por supuesto, servir al rey de Babilonia. Y parece ser que las cosas con Gedalías estaban funcionando muy bien, porque en el verso 10 él dice: He aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano, el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. El escuchar todo esto atrajo a los judíos que estaban dispersos en otros lugares, como entre los hijos de Moab, Amón y Edom, y los que estaban en esos lugares. Ellos regresaron y vinieron a Gedalías en Mizpa y recogieron de toda la abundancia de frutos, vinos, pero este Gedalías cometió un error, y fue no considerar, ni siquiera querer investigar un rumor que se oía y que alguien llamado Hanán, encabezando un grupo de príncipes y gente de guerra, vino personalmente. Ellos le dijeron a Gedalías que si él no sabía que Baalis, rey de los hijos de Amón, había enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarle. E incluso este Joanán se ofreció para eliminar a esta persona y evitar que esto ocurriera y que fueran perjudicados ese pequeño grupo que había quedado. Tristemente, como dicen en mi país, que cuando el río suena es porque algo trae, aunque sea piedras. Él no quiso creer o no quiso tomar en cuenta esto, y esa acción le costó la vida a Gedalías, y no solamente a él, sino a toda su corte, es decir, los judíos que trabajaban con él y los soldados caldeos que eran su guardia asignada. Ahora, este pequeño remanente tenía un problema, porque aunque no se sabe realmente cuáles fueron las causas del asesinato, y las razones podían ir desde que lo habían considerado un títere traidor o por querer su posición de gobernante. También, ¿quién quita que pudo haber sido un móvil para asesinarlo? Cualquiera de esas razones pudo haber sido el móvil para cometer el asesinato. El problema es que el remanente ahora tenía mucho miedo
debido a que no sabían cuál sería la reacción de los babilonios, quienes no conocían los detalles de lo sucedido y procurarían vengarse. Por temor a esa venganza, el remanente quiso buscar refugio, huir de los caldeos en Egipto. Pero antes de tomar esa acción, decidieron pedirle al profeta Jeremías que orara por ellos y le pidiera a Jehová que les enseñe el camino que debían tomar y qué deben hacer. Al hacer este pedido a Jeremías, lo estaban confirmando el hecho de que ellos ya lo aceptaban o estaban convencidos de que Jeremías era el verdadero profeta de Jehová. Y por eso viene lo que es nuestro versículo de memoria, que es la expresión que ellos le dicen a Jeremías: vamos a escuchar lo que Jehová nos diga, vamos a obedecer. Esto nos da una gran lección a nosotros. Cuando estemos en situaciones donde no tenemos ni la menor idea de lo que debemos hacer, clamemos a Jehová. Y ahora no tenemos a la persona de Jeremías como antaño, pero tenemos su libro. Podemos ir a las escrituras y allí encontrar esta preciosa promesa que se encuentra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de nuestros problemas tenemos un Dios el cual recurrir en busca de dirección. Es curioso, pero ellos también dijeron que harían conforme a todo aquello que Jehová dijere, igual que sus antepasados. Y al cabo de 10 días, Jehová habló a través de Jeremías. Es increíble lo que Jehová les dice en el capítulo 42, a partir del verso 10 en adelante. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, dice Jehová. Qué palabras tan tiernas. Y sigue diciendo: y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Esto era en caso de que obedecieran. Siempre, hermanos, siempre hemos visto que ante nosotros se abren dos caminos. Si obedecemos el camino del bien, nos esperan las bendiciones de Jehová, pero no podemos pretender recibir bendiciones sin obediencia. Y si por el contrario decidimos elegir el otro camino, pues nos espera las terribles consecuencias del pecado. Y ellos, por el contrario, si dijeren: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerras, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Sucederá que la espada que teméis os alcanzará. Si vosotros volvereis vuestro rostro para entrar en Egipto, aparte de la espada, os alcanzará el hambre, y allí mismo moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán o a espada, o hambre, o pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos, dice Jehová. En resumen, Jehová le dice, parafraseando: si se atreven a irse a Egipto, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. En esencia, el mensaje era el mismo. No deben confiar en poderes extranjeros, sino en el brazo poderoso de Jehová. La naturaleza humana, hermanos, no cambia. Nos mostramos muy interesados en querer saber cuál es la voluntad de Dios y decimos que vamos a obedecerla. Pero si dicha voluntad va en contra de nuestros deseos, ya cambiamos de actitud y buscamos miles de excusas y culpables para no obedecer.
y para no respetar nuestra palabra, que fue el caso de este remanente, el cual había dicho desde el principio que lo que Jehová le mostrara a Jeremías, eso ellos iban a hacer. Al contrario, se refugiaron en acusar a Baruch, usaron eso de excusa, quien era amigo y escribiente de Jeremías. Parece que les dio mucho apuro acusar directamente al pobre profeta, quien ya era un anciano. Y para no obedecer esto precisamente, ellos hicieron lo que habían hecho sus ancestros. Desde cuando Moisés, eso mismo era lo que estaban haciendo. Y es lo que solemos hacer nosotros. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos conocer la voluntad de Dios si en nuestros corazones no hemos hecho la firme determinación de obedecerle? El remanente, a pesar de las claras advertencias, decidió continuar su viaje e irse a Egipto, y se establecieron en Tafne, una aldea en la frontera noreste de Egipto, llevados por Joanán y los oficiales de la gente de guerra, y con ellos tomaron a Jeremías y a Baruch. Entonces, como solía hacer Jehová con Jeremías, volvió y le encomendó una misión donde tenía que vivir el mensaje. Debía colocar piedras frente a la casa de Faraón y enterrarlas junto a la puerta. Y el mensaje era que Jehová traería a su siervo el rey Nabucodonosor para que pusiera su trono y extendiera su pabellón sobre esas mismas piedras. Vendría y asolará la tierra de Egipto. Oh, hermanos, mientras ellos desobedecieran, iban a sufrir a espada, cautiverio, y el Señor se encargaría de que los babilonios pusieran fuego a los templos de los dioses de Egipto. Y el mensaje es claro: ustedes vinieron a refugiarse, a buscar protección en dioses ajenos. Dios le dice: mira lo que hago con el poderío extranjero y con esos dioses egipcios que son inútiles porque son invenciones de su torcida imaginación. Los israelitas debieron haber sabido, como deberíamos saber nosotros, que nuestra única protección y seguridad verdadera radica en obedecer a Dios, que es la verdadera fuente de vida. Dios es la verdadera fuente de gozo, paz, y la verdadera felicidad se encuentra en obedecerle a Él. Debemos ver el sendero de la obediencia, la cual debe ser en la medida que la luz de la verdad llega a nuestras mentes y conciencias. Y es como que la historia volviera a repetirse. Otra vez vemos a Jeremías afrontar el mismo problema que tuvo cuando su pueblo vivía en Judá. La única diferencia es que anteriormente él hablaba a los líderes, ahora tenía que hablar al pueblo en común. Jeremías los confrontó con la pregunta de que por qué se hacían ellos mismos este gran mal, desobedeciendo a Jehová para su propia destrucción. ¿Por qué, sin valorar las amargas y antiguas experiencias vividas por sus ancestros, estaban cometiendo los mismos pecados que habían despertado el enojo, la ira de Dios, y por lo cual, después de muchas amonestaciones desoídas, finalmente había llegado tal devastación? El pueblo que estaba en Egipto estaban ofreciendo incienso a dioses ajenos, y el Señor le dice: ustedes, a pesar de todo lo que han pasado, no se han humillado hasta el día de hoy, no han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y de vuestros padres. Por tanto, así dice Jehová: yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir toda Judá, pues los castigaré a ustedes como castigué a Jerusalén con espada, hambre y pestilencia, y de ustedes solo volverán algunos fugitivos. Pero la reacción del pueblo a estas advertencias es escalofriante. Dijeron a Jeremías: las palabras que has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca. Y lo triste es que ellos atribuyeron
esos tiempos buenos que tuvieron, esa abundancia de pan y toda esa prosperidad que antes tuvieron, antes de la destrucción que sufrieron, al hecho de que ellos ofrecieron incienso y libaciones a la reina del cielo, y no hubo manera que Jeremías les hiciera entender que esas acciones fueron justamente, esas idolatrías fueron justamente las que atrajeron el desagrado de Jehová, y que precisamente por esas abominaciones fue que vino el castigo y la desolación. Oh hermanos, es muy peligroso jugar con el pecado. El pecado es un mal terrible, afecta la mente y el corazón de los hombres, los ciega de tal manera que creen que la misericordia de Dios se debe justamente a la desobediencia que ellos están haciendo. Hermanos, que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos y darnos cuenta que a pesar de que como cristianos a veces sufrimos situaciones que no nos explicamos por qué suceden las cosas, entendamos que la obediencia a nuestro Señor Jesús, el seguir sus preceptos, siempre, aunque sea un poquito en el futuro, traerá bendiciones, traerá salvación. Aunque tengamos que sufrir pruebas difíciles, pero esas pruebas es para pulir, para perfeccionar nuestros caracteres. Al final el Señor le dará su galardón a aquellos que han elegido obedecerle, amarle y seguir sus preceptos. Será hasta la próxima entrega. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor?